Bien, habíamos estado hablando hace 2 semanas ya, esta es la tercera y creo que va a haber otra semana más porque creo que así Dios nos lleva hacia allá y hemos estado hablando de propósito, de cómo Dios nos creó y Dios nos escogió para algo. Hay algo que Dios diseñó para ti, para mí, para cada ser humano. Cada uno tenemos dentro de nosotros un propósito impregnado. Hay eternidad en nuestro ser, porque así Dios nos creó, no solo para vivir una temporada en la tierra, sino para vivir en una eternidad. Y si no habías entendido qué es eternidad, yo te invito a buscar un poquito acerca de ello en la Biblia, acerca de ello en las redes sociales, y vas a ver que una eternidad es años y miles de años, y a eso nos llamó Dios, a vivir una eternidad cumpliendo propósito de Dios. Pero por lo pronto hoy en la tierra hay un propósito para ti, para mí. Y leíamos de Efesios capítulo 2 verso 10, que es nuestro verso base. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Eso somos tú y yo, ¿ok? Si te preguntabas quién soy, qué estoy haciendo aquí, tú eres la obra maestra de Dios. Él culminó la creación contigo y conmigo, y hay propósito maestro en nuestro ser. Y dice: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, aquellos que se acercan y creen que Él nos salvó y murió por nosotros y lo reconocemos como Señor. Gracias, Amara. Lo reconocemos como Señor, entonces somos creados nuevos. ¿Sabes qué es nuevo? Como cuando tú vas a la agencia y compras un carro y lo hueles y dices: este es un carro nuevo, a diferencia de tu carro ya de tiempo. Entonces sí hay diferencia. Dios nos crea nuevos y depende del uso que le demos a esta nueva creación, entonces estaremos cumpliendo o no el propósito de Dios para nuestras vidas. Y dice: a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿A fin de qué? Que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y hay muchas cosas buenas. Hay demasiadas cosas buenas que podemos hacer, y a veces solo nos enfocamos en cosas no tan buenas, o inclusive en cosas malas. Y la idea de Dios es que tú y yo podamos vivir haciendo las cosas buenas que Él preparó para nosotros. Y habíamos visto también acerca de que no somos obra de la casualidad. Nadie es obra de la casualidad. Si te habían dicho, te habían vendido la idea, porque ¿sabes qué? Pocas personas nos hablan de propósito. Pero ¿qué tal si en la escuela, cuando tú vas al kinder, cuando tus niños o nosotros enviamos a los hijos al kinder, les enseñan acerca de propósito en Dios? Les enseñaban acerca de esto que estamos hablando, y luego entran a la primaria y aparte de enseñarles matemáticas, les enseñan una clase acerca del propósito de Dios para sus vidas. Esta importancia de adorar a Dios, de estar en comunidad, y vamos a ver algunos propósitos. Pero ¿qué tal si en la secundaria brincan y les enseñan a nuestros hijos acerca de propósito, y luego están en la preparatoria y les enseñan de propósito, y luego van a la universidad y ¿saben qué? Están cumpliendo su propósito? ¿Qué pasaría con eso? ¿Te has puesto a imaginar? Viviríamos caminando en el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero desgraciadamente el mundo, el diablo, el enemigo de Dios, el enemigo del propósito de Dios, el que se encarga de robar, de matar y destruir, se ha encargado de adoctrinarnos en el sentido contrario. Hey, vive para ti, Dios no importa, es más, Dios ni existe. Hay tantas teorías que ahora pueden ser comprobables de que Dios no existe. Es más, la Biblia ha sido traducida en no sé qué tantas lenguas, ya se perdió la idea original. Dios no existe. Busquen su propósito, busquen su mejor versión, trabajen para ustedes. Y hay tantas cosas que el mundo nos ha vendido desde que éramos niños. Entonces es difícil encontrarnos con el propósito de Dios siendo adultos. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero la Biblia, que es la verdad y que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de conocer, ella nos habla acerca del propósito de Dios. Así que cuando nosotros comprendemos quiénes somos y a quién perteneceremos, entonces estamos haciendo y nos podremos enfocar en quiénes somos y qué es lo que Dios nos llamó a hacer. Y
Sabes, y lo mencioné semana pasada, Dios nos ubicó en la temporada perfecta. ¿Por qué no nací en años antes? ¿Por qué no nací en otra generación? ¿Por qué no me tocó la temporada de los pueblos y la agricultura y donde no había tanta comparación? Porque sabes que Dios te escogió con esos dones y talentos, capacidades, personalidad únicos para cumplir su propósito en este pequeño lapso de tiempo que se llama vida en la tierra, para cumplir su propósito. Y sabes que si alguien de nosotros desea cumplir el propósito de Dios, entonces estás en el lugar correcto, estás en el domingo correcto para aprender acerca de lo que Dios planeó para ti, para mí, desde tiempo atrás, dice su palabra, desde antes de la creación. Ignorar, dijimos, el propósito nos lleva a vivir desubicados, nos lleva a vivir intentando o experimentando cosas que al final de cuentas no son lo que Dios desea y afectan a nuestra vida más que bendecir nuestras vidas. Y Dios nos llama a conocer ese propósito. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Qué es lo que Dios planeó para nosotros desde antes de nacer? Vimos la característica número 1. Hay un propósito general de Dios con ciertas características. Y la característica número 1 es que mi vida gire alrededor de Dios, que mi vida gire a su alrededor, y eso lo llamamos adoración. Dios no nos creó solamente para dejarnos en la tierra, dijimos, ahí a la buena de quién sabe quién, porque no sería la buena de Dios, a la buena de nuestros padres o a la buena de la naturaleza, para solo vivir y subsistir. Dios nos creó con propósito para tener una relación con Él. Adoración no solo es cantar, no solo es levantar las manos, es parte de levantar las manos, aplaudir en la iglesia, reunirnos todos, pero va mucho más allá, va hacia una relación con aquel que nos creó. Conocer su corazón, su diseño. ¿Por qué existo, Señor? ¿Qué has puesto en mí que me diferencia de los demás? ¿Qué cosas tengo yo que puedo poner a tu servicio? Y eso solo lo podemos conocer en una relación con el diseñador. Tú no vas con alguien extraño cuando sabes que un aparato que compraste necesitas echarlo a andar, ¿no? Vas y lees el manual del diseñador, del autor, del que lo hizo, del que lo programó. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar la respuesta. Así es en nuestras vidas. Necesitamos tener tiempo en esa adoración. Y adoración es, aparte de cantar, levantar las manos, tener tiempos con Dios como este domingo, es disfrutar el amor de Dios y corresponderle, tener una amistad con Él y una relación. Cada vez que tú y yo nos enfocamos en Dios, lo adoramos. Cuando nos desenfocamos de las tantas trivialidades de la vida o de tantas dificultades que pudiéramos estar pasando, porque, ojo, todos pasamos dificultades. Si tú eres hombre, estás pasando o pasarás mismas dificultades que yo vivo. Si tú eres mujer, estarás viviendo como muchas mujeres dificultades propias de las mujeres. Si estás en un matrimonio, estarás viviendo cosas que los matrimonios vivimos. Eso nos hace ser humanos. Eso nos hace ser mortales. Pero sabes que cuando permitimos enfocarnos en Dios, independientemente de nuestras situaciones, entonces estamos adorando. Cada vez que quitamos nuestros ojos de los problemas del día a día y los enfocamos en Dios, estamos adorándolo. Cada vez que hablamos con Dios o lo escuchamos, lo adoramos. En resumen, adorar es centrar nuestra vida en Dios. Y sabes, de ninguna manera esa es religiosidad. Muchos dicen, es que es bien religioso, se la pasa ahí en la iglesia, o va muy seguido, o va a las oraciones, no se quiere perder. Bueno, hay ciertas características de alguien religioso, pero cuando nuestra vida ha entendido que yo necesito al Señor para poder caminar en mi vida, entonces lo que se vea por fuera es independiente de lo que se siente dentro. Religiones, seguir rituales, normas y cosas que tal vez ni siquiera cumplimos, pero que pretendemos hacer que otros vivan.
Pero la vida de Dios, una vida en adoración, es una vida que reconoce que todo lo que tiene es por Él y ha sido dado a nuestras vidas para su gloria. Y eso hace una gran diferencia. Todos, familia, nos vamos a enfocar en algo en nuestras vidas. Todos. El joven, el estudiante, el profesionista, el matrimonio, los casados, los adultos, todos nos vamos a enfocar en algo en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Cuando no sabemos en qué enfocarnos, nadie nos enseñó el propósito de Dios, entonces estaremos errados de lo que Dios diseñó para nosotros. Todos. Muchos nos enfocamos en nuestra carrera y cómo no, si eso nos enseñaron desde pequeños. Desde mi casa me enseñaron que si quieres ser alguien en la vida necesitas estudiar, desarrollarte, estudiar una carrera, una maestría, un doctorado y más posgrados hoy, porque está muy alta la competencia. Y eso es bueno hasta cierto punto, cuando es un complemento de buscar primero el reino de Dios. Muchos nos enfocamos en nuestra familia. La familia es primero. No tuve una familia de niño. Yo dije que cuando me casara iba a tener una familia, no importando las situaciones, y me esfuerzo y todo lo que hago va enfocado en función de mi familia. Nada me desvía. Aún si me invitan a servir en algún lado, ser parte de una causa, no puedo porque mi familia es primero, y se convierte en algo que está robando el lugar de Dios en nuestras vidas. La familia, que aunque es bueno, y la Biblia nos marca buscar nuestra familia, pero no nos llama a estar por encima de Dios. Muchos se enfocan en la fama, en algún deporte, en algún hobby, en el ejercicio, en el gimnasio, y eso es bueno, todo es bueno. Dios nos habla que cuidemos nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida física. Obvio, hagan ejercicio, hagamos ejercicio. Mañana empiezo. Pero ¿sabes qué? Cualquier cosa que no sea Dios en el centro de nuestra vida, familia, solo es un ídolo. Solo se encarga de desviarnos del propósito de Dios. Y sabes, Éxodo 20 fue escrito por la inspiración de Dios para el pueblo de Israel. Hoy tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Y hay algo que lo conoces desde que eras pequeño. Lo escuchaste de tu familia o a la iglesia a la que fuiste. Y dice Éxodo 21, no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Si tú decías, es que, pues sí, dicen que busquemos a Dios, pero es que es importante, es muy importante para mí, mi carrera y mi empresa y dedicarme a mi familia, porque eso es lo que dura para siempre, y tienes razón. Pero si Dios dijo, no tendrás otro Dios, ninguno aparte de mí, entonces tú y yo necesitamos revalorar lo importante. Necesitamos enfocar de nuevo en Dios nuestra vida primordialmente. ¿Y cómo sabemos que algo ha robado el lugar de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo sabes que que algo de mi vida o de mis proyectos o lo que yo pienso está robando el lugar de Dios en mi vida? Es muy simple, porque eso no traerá plenitud real. Habrá preocupación, habrá temor, habrá ansiedad. Y hasta habrá depresión por aquello que no es lo que Dios nos llamó a hacer. Aquello que está robando se convierte a veces en nuestra peor temor de la vida. Y si no lo tengo, entonces me dedico y esfuerzo más. Y si esto me lo roban, y empiezas a pensar. Y es muy fácil. Una vida que se caracteriza por constantemente estar preocupados, ansiosos, temerosos o angustiados es el foco rojo de Dios en tu vida, de que algo está ocupando su lugar. Es el foco rojo. ¿Qué es ese algo que está ocupando su lugar ahorita? Preocupación financiera. Que tus hijos tengan una buena educación, que no se desvíen mis hijos, que mis hijos se casen bien, que salgan bien en la escuela, que la casa que
que pretendo y que había planeado por tantos años se concrete correctamente, que el carro que deseo comprar sea un carro que me aguante, o inclusive voy más profundo en eso, que mi suegra cambie. Y lo podemos ver así. Por ejemplo, cuando hemos estado viviendo una economía, esto es muy común, por lo menos en los matrimonios. Cuando hemos estado viviendo una economía estable, vivimos en algo fiscal o económico correcto y podemos viajar, aún podemos dar generosamente, bendecimos a la iglesia, bendecimos a los que están en necesidad, y de repente algo sucede en el camino. Algo sale mal, una inversión, una transacción, un error en nuestro trabajo que nos cuesta el despido. ¿Cómo reaccionamos? Es solo un ejemplo. Voy a mi casa, abrazo a mi esposa y sonrío y digo, me corrieron del trabajo. Perdimos el $1,000,000 que teníamos en invertidos. Fíjate nomás. Sabes que esa transacción que íbamos a hacer no dio resultado y vamos a tener que cerrar el negocio. Y te sientas a ver una película. No sucede. Por lo general no sucede porque tenemos nuestra vida invertida en eso. Entonces empieza el temor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Tienes 47 años, ya no te contratan en cualquier lado. Ya las canas te evidencian. Eres lento, no sabes usar internet. Y el diablo ahí empezando. Y empezamos a experimentar preocupación, ansiedad, temor. Y muchas veces nos estancamos en una depresión por meses. Pero si por el contrario, Dios nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él dijo que no nos preocupáramos, porque si un ave no se preocupa y ellos cada día salen felices y tienen su comida y llevan su comida y no se preocupan por almacenar comida, y ellos tienen cada día la provisión de Dios, y aún nadie se viste como se visten los lirios del campo. Y Él dice, no son ustedes más importantes para mí que cualquier parvada de aves. ¿Por qué se preocupan? Pero cuando tú y yo estamos enfocados en el propósito, puedes llegar a tu casa a sonreír y me corrieron de mi trabajo. De veras, wow. No te preocupes, nada se escapa de Dios. De la mano de Dios, le pertenecemos, y si Él hasta ahorita ha provisto, si Él ha estado con nosotros, yo estoy seguro que estará para siempre. Y empiezan ahí juntos a creer. Dale un aplauso a Dios porque esa es su promesa. ¿Y cuándo podemos saber que Dios está en el centro de nuestra vida? Cuando es todo lo contrario, cuando tú y yo podemos tener paz, cuando tú y yo podemos descansar y vivir despreocupados por el mañana. Obvio, no dejando de trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, que pongámosle al jale. También dice, sí, con todo en el horario que debemos ponerle, pero que Él se encargará de la provisión. Tú puedes trabajar 72 horas al día, no las tiene, y no rendirte el dinero para nada. ¿En qué se va el dinero? Algo está pasando, se va, no lo veo, te lo entrego y empiezas a echarle la culpa a la esposa. Pues mira, ni siquiera me voy de compras, ¿cuándo me ves que voy y gasto? No, pero algo estás pasando en una feria de mi suegra. Y luego volteo a ver a mi suegra y la veo bien vestida y todo. No se crean. Amo a mi suegra, pregúntenme, acérquense conmigo si tienen dudas. Es que habla mucho de la suegra, ya siento que tienen pique ahí. No se acerquen a mi suegra, acérquense a mí.
Hay paz y descanso en medio de la incertidumbre. Y quiero leerte un par de versos donde Dios te recuerda que Él tiene cuidado de ti. David, en momentos clave de su vida, siempre vivió cuidando ovejas, siempre estaba solo en el campo, siempre vivió a expensa de la naturaleza, tuvo que defender a esas pequeñas ovejas y lo hizo con todo su corazón. Pero viviendo esa vida, David logró escribir el Salmo 23, tan conocido por ti y por mí. Y quiero leerlo, verso 1 y 4. Y dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Imagínate a David, familia, solo sentado en una piedra, ahí a lo mejor tirando con la onda y agarrando y tirando con esa arma que él usaba, y viendo las ovejas en la mañana, y a lo mejor tenía, no sé, algo con qué escribir. Y empieza a escribir: el Señor es mi pastor, mira, nada me falta. No tengo refrigeración, a lo mejor en casa de mi papá están a gusto en la refri, yo estoy aquí en el aire puro, nada me falta. No tengo carro en que ir, ni siquiera una bicicleta, ni siquiera un patín para poder moverme entre el monte y llegar más rápido. Traigo los pies así medio lastimados por tanto andar pero tengo todo lo que necesito, nada me falta. Y era la perspectiva de David delante de Dios, que era su pastor. Y luego dice el verso 4: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Él tenía la seguridad de que si Dios dijo que iba a estar con él todos los días hasta el fin del mundo, entonces él sabía que del lado de él iba el Señor caminando, y no tenía miedo. Dice: tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Protección y auxilio, porque sabía que el Dios grande y temible estaba con él. Y si él estaba con él, nada me falta. No sé si tú puedas decir como David: nada me falta, Señor, si tú estás conmigo en medio de cualquier circunstancia. El Salmo 121, verso 1 al 8 dice: levanto la vista hacia las montañas, dice el salmista, ¿viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. ¡Qué enfoque del salmista! Mi ayuda viene del Señor, el que hizo el cielo y la tierra, es decir, todo. ¿Cómo me va a faltar algo si mi ayuda viene de Él? Y luego continúa y dice: Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Imagínate, no es como tú y como yo. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El Señor mismo, el Dios grande y temible, el que creó el cielo y la tierra, es el que te cuida. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tenemos miedo en el día a día, familia? ¿Qué hay que puedas tener miedo cuando reconoces que si Él es el dueño de todas las cosas y si me dijo que confiara en Él y Él va a cumplir su promesa? ¿Qué hay difícil para Dios en esta temporada en que estás viviendo? Y dice: el sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. ¿Qué diagnóstico te pueden dar y que puedas decir: híjole, ya me voy a morir? Ya, hasta aquí llegué. No, si el que creó el cielo y la tierra cuida tu vida, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida, ¿a quién temeremos, familia? ¿A quién? Y termina diciendo el verso 8: el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. ¿Cuántos tienen miedo de salir de su casa? ¿Cuántos tienen miedo de entrar a algún proyecto o a enfrentar alguna situación difícil? ¿Cuántos? Necesito recordarte, alguien necesita escuchar esto hoy. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. ¿No le das un aplauso a Dios en eso?
La adoración entonces es el antídoto de la preocupación, la ansiedad, la depresión. Y solo la adoración puede lograr que sigamos de pie enfocados en el propósito de Dios. Enfocados, nos ubica y nos enfoca en su propósito. Esa era la característica 1 y voy al número 2, característica 2 del propósito de Dios en nuestras vidas, y es: Dios quiere que aprendamos a amar a su familia. Ya vimos, Dios quiere que mi vida gire a su alrededor. Y número 2, Dios quiere que aprendamos a amar a su familia. ¿Y sabes quién es su familia? La iglesia. Tú y yo. Familias con familias es su familia, porque dice que cuando Él nos salvó, nos ubicó en una familia, nos ubicó en un cuerpo, en una comunidad, y esa comunidad es la iglesia. No solo Casa Norte, sino alrededor del mundo, en Hermosillo, en el estado de Sonora, en México, en cada continente está la iglesia, y Dios nos ubicó en esa familia. Y Dios quiere, ¿sabes qué? Que aprendamos a amar a su familia, que estemos en comunidad, que vivamos en comunidad. Y sabes, había dicho que todo se resume, el propósito de Dios, en 2 grandes pasajes de la Biblia: en el gran mandamiento, en Mateo 22, y en la gran comisión, Mateo 28. Ve y búscalos, entérate ahí, al final de Mateo 28 y 22. Dios define ahí su gran mandamiento: amar a Dios con todo su corazón, con todo tu corazón, alma, mente, y también a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que cuando tú haces eso, entonces estás cumpliendo todo lo que está escrito en la Biblia, todo. Si deseabas aprender la Biblia completa para saber más de Dios y conocer qué es lo que Él te llamó, enfócate en esos 2. Sí, lee la Biblia, por supuesto, pero enfócate en amar a Dios con todo tu corazón. 2 cosas. Jesús lo resumió, dijo: probablemente no vamos a poder, y Él sabía que nadie iba a poder, aunque Él cumplió la ley. Dice: se los voy a resumir en 2 para que no batallen. ¿Cuál es, Jesús? El mandamiento más importante, decía el fariseo: ya no quiero andar cumpliendo tantos ritos y cosas y normas. Dime cuál es y me voy a dedicar a eso. Muy fácil, le dijo Jesús: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hay otro parecido a este que va de la mano, y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la Biblia. Imagínate, no las puso fácil. Qué fácil amar. Dios no nos puso en la tierra para que aprendiéramos a amar. Dios nos puso en la tierra para amar. ¿Y sabes por qué Dios está tan interesado en que tú y yo nos amemos y que vivamos en comunidad? Es muy fácil, porque Dios es amor. El diseño de Dios es la iglesia, es la familia, y una comparación perfecta de lo que Dios diseñó para la familia es la iglesia. Él menciona mucho acerca del matrimonio comparado con la iglesia, de la novia comparada con la iglesia, de la esposa comparada con la iglesia, que somos una familia, la iglesia. ¿Por qué? Porque es su diseño, porque Él deseaba tener una familia. Dios deseaba que viviéramos en familia, conectados con Él. ¿Por qué crees que ángeles le adoran en el cielo? Dice su palabra, día y noche, porque Él desea que poder estar con sus hijos abrazados. Él desea poder tener una comunión contigo y conmigo. Por eso nos escogió para adorarle y para estar en comunidad, para ser comunidad. Dios quiere que tú y yo nos unamos a su familia, comunidad. ¿Cómo podemos estar más unidos como familia? Cuando en lo natural tú vives lejos de tus parientes, de tu casa, de la familia de tus padres, porque hoy tienes una familia, haces planes para ir con la familia.
y procuras estar cercano cada cierto tiempo, Dios desea que hagas planes para que cada cierto tiempo poder estar en comunidad, adorando juntos al Señor, sirviéndonos unos a otros. Comunidad no es solo venir, sentarme e irme. Comunidad es poder ver a los demás, conocer la vida de los demás, amar a los demás, servir a los demás, poder perdonar a los demás cuando nos ofendemos, trabajar en conjunto para la causa a la cual Dios nos llamó, invertir nuestro tiempo, talento y tesoro para la causa de Dios, en el propósito para cada uno de nosotros. Eso es la iglesia, familia. Se acabó la iglesia que solo llegaba y entraba y se sentaba y se iba y decía, bueno, estuvo bueno el mensaje, no tan bueno, o probablemente le faltó el calor, etcétera. No había café en la mañana. Los que me recibieron no me recibieron con tanto gusto, o sí me recibieron con mucho gusto, me gustó. Va mucho más allá, comunidad. Va mucho más allá, que tú te enteres quién nos visitó hoy, que tú vayas y saludes a aquel que llegó porque desea conocer a un Dios que tú y yo probablemente estamos en el proceso de conocer, y que ellos se sientan atraídos por el amor de Dios a través de tu vida y de mi vida. Así es, Dios nunca planeó que nuestra vida en la tierra fuera solitaria. Si tú creías que después de la pandemia era el momento de vivir solos, ya en tu casa, haciendo home office para siempre, sin ver a tus parientes, sin ver a aquellos que te caían mal del grupo en el que estabas, no. Dios nos llamó a una vida en comunidad. Y Hebreos 10:25, y necesito decirlo, creo que lo has escuchado toda tu vida si has conocido acerca de la iglesia, y dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No sé si alguien te había dicho que Jesús va a venir, que Jesús viene por su iglesia. Y si lo habían dicho, yo quiero recordarte, hoy más que nunca necesitamos estar unidos. Hace tiempo, en el 2008 al 2012, visitamos Ciudad Juárez, Iván y yo, antes de irnos a vivir por casi 10 años allá. Y era impresionante cómo los vecinos estaban unidos para combatir a la violencia. Había carteles donde se cerraron las calles y las colonias se hicieron privadas para que nadie pudiera entrar. Y había carteles que decían cuando llegabas: hey, si tú vienes a visitarnos tienes que apegarte a estas reglas. Estas son las reglas de vecinos organizados en contra de la violencia. Y pues sí, así era, así nos trataban. Te revisaban si traías armamento, casi te bajaban del carro, revisaban tu carro y así podías entrar, porque se unieron por una causa, porque no querían que sus familias murieran. ¿Qué tal si la iglesia otra vez nos reuniéramos y nos uniéramos en una causa que es la causa de Cristo Jesús, la causa del reino de Dios de nuevo, que pueda avanzar? Y sabes, en esa causa tus hijos, tu familia y todas tus generaciones van a ser benditas. No es solo una causa que produce un esfuerzo personal. Ahorita estaba adorando y pensaba en aquellos grandes hombres de mi tiempo cuando era joven, que tenían tantos testimonios tan fuertes y que me balacearon 10 veces, pero gloria a Dios, hoy estoy aquí predicando el evangelio. Me cruzó uno por aquí, otro por acá, no podía hablar, pero Dios me dio voz. Y tantos ejemplos que de repente los que crecimos en la iglesia decíamos: yo no tengo ningún testimonio que dar, Dios no me va a usar nunca en la vida. ¿Por qué? Porque tengo que meterme donde haya balazos para ver si salgo libre y poder ser un testimonio viviente de impacto. Pero sentía cómo Dios nos llamó a través de nuestros padres, aquellos que probablemente sí vivieron cosas sorprendentes, vivieron cosas extremas tal vez, y que hoy nosotros podemos vivir en tranquilidad porque
La bendición de Dios nos alcanzó a través de ellos. Y sabes, eso es lo que Dios desea para tus generaciones. Que generaciones puedan venir a la iglesia más adelante, cuando tú ya estés en el cielo con Dios. Tus hijos y tus nietos vienen. Esto es lo que mis padres sembraron. Me acuerdo cómo mis padres levantaban la voz y siempre estaban hablando de la gloria de Dios, y cómo venían tiempos donde la iglesia se iba a despertar. Y hoy veo a mis hijos brincando, amándose, estimando a los demás, viendo la necesidad y sacando un billete y dándole donde no hay necesidad en mis hijos, porque hoy mis hijos son los empresarios, donde hoy la política está llena de cristianos bien guiados, no cristianos que se avientan sus corrupciones de repente y hoy llegan a la política y es la oportunidad perfecta para crecer la corrupción. Que nuestros hijos puedan disfrutar de lo que tú y yo estamos sembrando, de lo que se siembra en un salón de cuneros, de lo que se siembra en un salón de adolescentes. Esta es la iglesia. No dejemos de buscar a aquel que puede transformar todo en nuestras vidas. No dejemos de darle a Dios la oportunidad y el dominio sobre nuestras vidas para que cambie las áreas grises y difíciles de cambiar de cada uno de nosotros. Que cada vez que nos juntamos, cada vez que nos reunimos, ya sea en grupos conexión, que los invitamos, están por iniciar esta semana. Yo te quiero invitar. No lo pases de largo, grábalo en tu mente y en tu corazón. Es un salvavidas para tu vida. Lo fue para mí, un grupo de matrimonios salvando mi año séptimo, donde iba a separarme por diferencias con mi esposa, por grandes diferencias, solo por no conocer el diseño de Dios. Y alguien me recibió en un grupo conexión. Mujer, no vivas sola la vida. Busca amigas con quien compartir, que podamos hacer comunidad, porque solo en comunidad se da esa dinámica de amarnos. Es curioso, pero no tendrás que esforzarte en amar si no sales de tu familia. No tendrás que esforzarte en perdonar las ofensas si no convives con alguien que piensa diferente. Nada te va a estirar a tener que llegar a un acuerdo cuando solo estás en tu casa y no platicas con nadie. Nadie está llamado a vivir solo. Solo en comunidad podemos perdonarnos, podemos impulsarnos, podemos amarnos unos a otros. Dios desea que estar y vivir en comunidad sea un hábito en nosotros. ¿Cuál es uno de tus hábitos más importantes de tu vida? Puedes añadir que estar en comunidad sea un hábito para tu familia. Si hoy estás recién casado o tienes hijos pequeños, ellos van a crecer en ese hábito saludable o lejos de ese hábito que puede cambiar sus vidas. Sabes, hay estudios que prueban, ahí les va, que aislarse de las personas tiene muchas malas consecuencias. Dice, eres 3 veces más propenso a morir prematuramente. Si tú y yo no vivimos en comunidad, si solo vivimos aislados, solos en casa ahí, solo dando vueltas y toda la tarde y solo ir a trabajar, no convivir con muchos, eres más propenso a morir prematuramente. Si Dios había planeado que tú murieras a los 70, vas a estar a los 69, 11 meses batallando. No quiero decir nada. Nada, ninguna palabra profética. Dice, eres 4 veces más propenso a sufrir desgaste emocional. ¿Cuántos batallan con sus emociones? Eres 5 veces más propenso a la depresión. 5 veces. Vivir aislado. Eres 10 veces más propenso a necesitar ayuda o ser hospitalizado por un trastorno mental o emocional. Wow. Sí, los psicólogos hoy están rompiéndola en este tiempo. Dafne está rompiéndola. Psicóloga, Casa Norte. Imagínate,
Así que la manera como Dios ha provisto salud física, emocional, mental, espiritual para sus hijos es esto, es comunidad. Pero comunidad, no llegues, te sientes y te vayas. De veras, hay tanto que conocer, hay tanto que saludar. Qué interesante es la vida de los demás. ¿A qué te dedicas? ¿A poco? Fíjate que han dado necesitando 3 años eso que tú haces y por solo ni siquiera platicarlo. Ayúdame, por favor, yo estoy puesto. Yo estaba orando a Dios por poder ayudar a alguien. Mira, qué bueno que nos saludamos. Esta es la iglesia, familia. Esta es lo que Dios diseñó, estar en comunidad. Así que si tú y yo estamos batallando con algún trastorno, hoy por hoy probablemente necesitamos echar un vistazo a qué tanto hacemos comunidad. Comunidad sana, porque hay comunidad tóxica. Sí, también. Muchos de nosotros, incluido yo, huí de una comunidad por la toxicidad. Porque nadie se encargó de dirigirnos o de decir, esto está mal, familia. Dice la Biblia que no nos critiquemos. Jesús dedicó gran parte de su sermón a decir, no se juzguen, yo soy el único que juzga. Todos son pecadores, yo morí por ustedes. Así que tanto el que juzga como el que es juzgado son pecadores, me necesitan a mí. Así que el que apunta, 3 dedos le apuntan a él, dicen por ahí. El que primero que apunta y dice, no juzguen para que no sean juzgados. Permítanme a mí ser el Dios sobre sus vidas. Y no necesitas irte a la comunidad. A veces en casa estamos juzgando a nuestras esposas, a nuestros esposos. De repente me pasa que yo estoy juzgando a mi esposa y también le pasa a mi esposa que me está juzgando, y tenemos que recordar que ella y yo somos perdonados todos los días y que el único que salva, que restaura es Jesús. Yo no puedo cambiar el corazón. Tú y yo no podemos cambiar una vida. Tú y yo no podemos hacer nada para transformar. Solo podemos amar. Solo podemos dar un abrazo, una mano que ayuda. Y a eso somos llamados. De nuevo quiero hacer este énfasis a cada género: joven, señorita, adulto, mujer sola, adolescente, que podamos unirnos en grupos otra vez. Y quiero leer por qué esto es tan importante para Dios y para su iglesia. En el libro de los Hechos quedó escrito la historia del diseño de la iglesia correcto. Y en el capítulo 2, verso 41, 42 y brinco al 46, dice así: los que creyeron lo que Pedro dijo en el evangelio cuando inició este proyecto de iglesia, cuando Jesús muere, queda Pedro y algunos discípulos llamados apóstoles predicando el evangelio, y muchos escuchaban. Y dice aquí que los que creyeron desde su corazón lo que Pedro dijo, dice, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día. Y luego continúa el 42. Todos los creyentes, los que creyeron, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, esos 12 discípulos que Jesús escogió, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Y dice el 46, brinco hacia allá: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Estoy terminando. Número 1 dice que los que creyeron. ¿Cuántos aquí han creído? Amén. Dice que los que creyeron fueron bautizados. ¿Qué sigue? Bautízate. Tenemos bautizos en octubre. A principios de octubre, por ahí el 5, creo que es domingo, saliendo de un domingo habrá bautizos, y los hacemos en Bahía de Quino para que se vayan así todos nuestros pecados libremente y no se queden en una alberca. Que venga la marea. A algunos les tocó una marea fuerte porque Dios sabía lo pecadores que eran. No se crean. Estoy bromeando. Todos somos pecadores.
Dice número 2 que fueron bautizados. Dice número 3 que se unieron a la iglesia. Y es lo que te quiero hablar. Únete a la comunidad de fe. Inclúyete. ¿Qué hacen aquí? Si tú visitas hoy y dices, quiero ser parte de esta iglesia, dinos, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde me incluyo? Platica con Ariel ahí en la sala, con nosotros en los pasillos. ¿Qué hacen aquí? Quiero ser parte. Hay tantos proyectos que deseamos y que Dios te escogió a ti para poner en sus obras tus dones y talentos. Que inviertas en Él tus dones y talentos. Número 4 dice que adoraban juntos en el templo. Podemos adorar ahorita en la iglesia. Número 5, se comprometieron a aprender y estudiar la Biblia. Se reunían en comunidad, en casas. Así lo dice. Puedes leer los Hechos 2, verso 41, 42 y 46. Puedes leerlo en casa, en cualquier versión. Se reunían en grupos en casa para estudiar la Biblia. No sé si sabías, pero tenemos un tiempo de oración que creo que si no lo anotas, si no te haces un hábito de ser parte, se te va a olvidar. Mañana no te vas a acordar de todo lo que hoy hablé. Pero si tú deseas ser parte, el sábado a las 7 de la mañana estamos orando como familias. Y es un tiempo hermoso. Y algunas personas dijeron, hey, quiero saber más de la Biblia. Y hay un momento donde alguien se está quedando, Ariel, con un equipo y más adelante alguien más, para aprender la Biblia. ¿Por qué existe la Biblia? ¿Qué dice Dios en la Biblia? ¿Por qué dice que necesito ser salvo? ¿Por qué dice que necesito venir a la iglesia? Aquí te lo estoy recordando. Y quiero terminar haciendo una pregunta para todos antes de cerrar. Dice, ¿cuál de estos pasos ya has tomado? ¿Ya creíste? ¿Ya te bautizaste? ¿Ya te incluiste a la iglesia como un hábito? ¿Ya te estás incluyendo a los tiempos de oración y adoración, como domingos y sábados, como grupos conexión? ¿Te comprometiste a ser parte de un grupo? Esto es importante porque esto es la iglesia. La iglesia no es solo un domingo venir, sino hacer familia y conocernos. Y yo quiero invitarte a tomar ese salvavidas para tu vida en cualquier etapa que estés viviendo. Entonces, característica 1 del propósito de Dios: Dios quiere que nuestra vida gire a su alrededor. Adoración. Característica 2, Dios quiere que aprendamos a amar su familia, la comunidad. Y el próximo domingo estaremos viendo 2 características más: crecimiento personal y servicio. Crecimiento personal y servicio. Así